¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a dar un minutito más para que se terminen de conectar y damos inicio. Bienvenidos a esta plática de Rufí Barra Consultores. Y en lo que se conectan, pues paso a saludarlos, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Alonso, compañeros, buenos días y buenos días a todos los que nos están aquí acompañando en esta sesión. Buenos días. Buenos días, Luis Javier. ¿Cómo andas? Estás en mute. Luis Javier está batallando ahí con el Zoom, pero George, ¿cómo estás? Buenos días. Estás en mute, George. Hace rato que no Disculpen, damos una plática, creo que anda Nos pusiste en mute, güey. Tú nos pusiste no, en mute. yo te puse en mute, sí, disculpen, porque Ah. estabas en Oye, mute. disculpen, no hay como un volumen general de o sea, porque yo los oigo medio bajitos. No, es tu computadora, sube el volumen a tu computadora. Ya le subí, pero pensé que Ahí no. debe andar José Ángel, pídele apoyo. No, ya está subido. Sí. George, ¿cómo estás? Buenos Pero sí días. había como. hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Un tema por Sí, demás interesante, como lo vamos a José ver en los Ángel, próximos minutos. José Ángel. Bienvenidos. Gracias, George. Pues ya les puse en mute porque para ya dar inicio, aquí bienvenidos a todos. Déjenme ver nada más si está habilitado el área de mensajes. Para los que gusten dejar un mensaje, bienvenidos. Sin problema. Obviamente está la sección de preguntas y respuestas. Ahí también quien quiera dejar preguntas, vamos a tratar de contestar todas. De igual manera, si lo quieren dejar en el chat, también vamos a estar atentos ahí al chat, para tratar de atender las dudas que puedan tener sobre este tema. Déjenme nada más aquí verificar que puedan escribir en el chat. Un segundito. Aquí vamos a abrir el chat, perfecto. Y denme un segundo. Correcto, listo. Bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alonso Ibarra, socio director de Despacho Rufo Ibarra Consultores. Y me acompañan aquí, como platicamos hace ratito, la licenciada Socorro López, socia de Compliance de Rufo Ibarra Consultores. Buenos días, licenciada. Buenos días Alonso, buenos días a todos. También nos acompaña el licenciado Luis Javier Covarrubias, socio del área legal. Buenos días, Luis Javier. Y también nos acompaña, ahí está. Buenos días a todos. También nos acompaña Jorge Montes, socio de impuestos. George, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por su presencia. También nos acompañan algunos miembros de la firma como Landy, Julio Quintero, Esther, socia de impuestos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Y vamos a dar inicio a esta plática que tiene que ver con un tema que aunque fue el mes pasado que se publican algunos cambios en la Ley Federal Piorpi, le vamos a llamar Ley Federal Piorpi para no decir todo el nombre, también conocida como Ley Antilavado, eh, resultan varios temas de suma importancia para cualquier sociedad mercantil, otros temas también muy importantes y con muchas nuevas obligaciones para todos aquellos que son actividades vulnerables y, y también agregarle un tema que a nivel internacional se está desenvolviendo y que tiene un impacto importante en las empresas mexicanas, ¿no? Y cualquier empresa del mundo. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio. Un segundito. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Perfectamente, sin Alonso. problema. Gracias, George, gracias, licenciada. Bueno, como les comentaba, vamos a ver los cambios clave que se dieron el mes pasado en la ley antilavado. Y vamos a ver lo estoy dividiendo esta plática en cuatro partes. Por un lado, ahorita vamos a platicar un poquito del contexto. Por otro lado, vamos a hablar de nuevos conceptos en la ley antilavado.
Después vamos a hablar de las nuevas obligaciones. ¿Cuáles son estas nuevas obligaciones? ¿A quién le aplica? ¿Cuándo empiezan? Vamos a hablar de un tema delicado que ha sido un tema muy controvertido, de muchos comentarios, opiniones distintas, que tiene que ver con la actualización de uno de los artículos en donde se mencionan los delitos en la ley antilavado. Y por último, lo que nosotros sugerimos como plan de acción para todos aquellos a los que les apliquen los temas que vamos a platicar, ¿no? Primero, la reforma de la ley antilavado maneja algunos aspectos importantes, ¿no? Por un lado, se actualiza el objeto en donde, pues bueno, se le da énfasis que lo que busca es la estabilidad del sistema financiero y por eso se presenta una iniciativa. También dentro de la iniciativa se menciona mucho al cumplimiento de los compromisos que tenemos ante Gafi. Gafi, para los que no conocen, es el Grupo de Acción Financiera. Es un organismo intergubernamental creado por el G7, en donde su propósito es prevenir el lavado de dinero en el mundo y la proliferación de armas, de armas de destrucción masiva, así como el financiamiento del terrorismo. Esos tres propósitos tiene y emite recomendaciones que sugiere que los países sigan. Y digo sugiere entre comillas, porque aunque no es vinculante para los países, sí tiene efectos muy importantes para aquellos países que no le hagan caso a GAFA. ¿Cuáles son esos efectos? Pues algunos de los, digamos, aliados de Grupo de Acción Financiera son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Interpol, el Banco Mundial y todos estos organismos internacionales. Si algún país no le hace caso a Gafi, no sigue sus recomendaciones, pues le cierran las puertas. Entonces, de alguna manera lo ponen en una lista que conocemos como lista negra a los países que no le hacen caso a Gafi y le cierran las puertas al mundo. No puedes tener transacciones internacionales, financieras, prohíben a los países que tengan relaciones contigo, no puedes obtener préstamos, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, tiene implicaciones muy importantes a para los países el no hacerle caso a Gafi. Entonces, dentro de esta iniciativa se plantea como uno de los objetivos de esta reforma el cumplir con estos compromisos. ¿Por qué? Porque ya venimos, México ya tiene algunos años en este grupo de acción financiera, ya nos han venido a evaluar, ya nos han dicho cuáles son nuestras debilidades y esta reforma apunta específicamente a esas calificaciones malas que hemos tenido, ahorita las vamos a platicar un poquito, y justo, muy oportuno porque este año inicia la quinta ronda de evaluación de Gafi. Gafi nos va a venir a visitar, incluso si no me equivoco, ya iniciaron los procesos de la quinta ronda de evaluación, en donde viene el Fondo Monetario Internacional, viene el Grupo de Acción Financiera, a evaluar si estamos cumpliendo con estas recomendaciones de Gafi. Por eso eh, la premura de haber aprobado esta ley, aun y cuando todavía no tenemos reglas de carácter general, que ahorita la vamos a platicar, ¿no? Por eso la premura y porque quieren estar listos para esta quinta ronda de evaluación, ¿no? Y un poquito de contexto sobre la reforma. Se presenta una iniciativa en octubre del 2024. Después, en enero de 2025, algunos grupos como World Compliance Association, de donde soy parte, nos tocó participar en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Senados, en donde dimos nuestra opinión sobre esa iniciativa de reforma, qué cosas creíamos que estaban bien, qué cosas creíamos que necesitaban modificación, qué cosas considerábamos que deberían de agregarse a la ley para ser más clara y más práctica y para que fuera más eficiente. Dimos nuestro punto de vista y después, en junio de 2025, pues nos hacen caso omiso prácticamente casi todas las sugerencias. Algunas sí las tomaron en cuenta y te las vamos a platicar. Y se aprueba tanto en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en junio de 2025. Y no es hasta julio del 2025 que se publica en el diario oficial y entra en vigor la ley, ¿no? Entra en vigor y le voy a poner un asterisco porque algunas obligaciones todavía están pendientes de que entren en vigor de acuerdo a los transitorios, ¿no? Porque hace falta reglas de carácter general. Y bueno, de esta reforma podemos rescatar que tiene los siguientes impactos, ¿no? Tres impactos importantes. Hay nuevas obligaciones, hay nuevas actividades vulnerables, es decir, si tú ya eras una empresa que habías revisado
las actividades vulnerables, las consideradas actividades vulnerables en la ley antilavado, que no es más que un listado de actividades que te, te convierten en sujeto obligado a la ley. Si tú ya las habías revisado y no estabas ahí, pues ahora hay que revisarla de nuevo porque agregan una nueva actividad vulnerable. Y en dado caso de caer, pues te hace sujeto a la ley y cumplir con todas las obligaciones. Y mayor responsabilidad penal. Mayor responsabilidad penal, lo vamos a tocar más adelante, el tema de la actualización del artículo 62 de la ley, que habla sobre los delitos sobre la ley antilavado, ¿no? Un poquito de contexto internacional que considero importante. Ya les platiqué, pues básicamente el principal objetivo de la reforma es cumplir con las recomendaciones de Gafi. Viene de una presión internacional y esa presión se vuelve más fuerte todavía porque al día de hoy la presidencia del Gafi, es decir, la presidenta del Gafi es una mexicana. Yo creo que es un tema de sentirnos orgullosos, es un organismo muy importante a nivel internacional y una mexicana, Elisa de Anda, es la que encabeza este organismo desde finales del año pasado, si no me equivoco, y por lo tanto bueno, se viene una presión importante a México porque pues, la presidenta de Gafi tiene que de alguna manera eh, tiene que tener la posibilidad de decir que su país está haciendo lo posible por cumplir, ¿no? Entonces, eso es una presión adicional. Y desde luego lo que ya conocemos, que se ha vuelto un tema bastante delicado e importante en la parte de Estados Unidos, la designación como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos, que eso tiene un impacto para todas las empresas mexicanas también. De alguna manera, si nos encuentran que tenemos algún vínculo con alguna de estas empresas o personas, pues tiene efectos penales, económicos, migratorios importantes, ¿no? Entonces, todo este contexto internacional que ha venido elevando, yo creo, el tono sobre el combate al crimen organizado, la prevención del lavado de dinero, el tema antiterrorista, son cosas que han venido a presionar un poco para que nuestro país, México, también vaya avanzando en los controles y en la disminución de riesgos para evitar ser un país que se vea contaminado con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y terrorismo, ¿no? En específico. Les platicaba hace un momento que este grupo de acción financiera ya nos había hecho algunas evaluaciones, teníamos algunas calificaciones buenas, algunas malas, y aquí nomás les pongo el resumen. El resumen y les explico por qué se divide en cumplimiento técnico y en efectividad. Básicamente cuando vienen a revisarnos, bueno, hasta antes del 2012, antes del 2013, el CAFI revisaba los países y veía si en su legislación existían los, los controles, las obligaciones suficientes para cumplir con lo que dicen las 40 recomendaciones de Gafi y muchos se sacaban buenas calificaciones. Pero lo que se dio cuenta Gafi es que en muchas ocasiones o en muchos países esto era de papel, es decir, estaban en una ley, pero nadie los aplicaba y no eran efectivos. Por lo tanto, a partir del 2012 crea una nueva metodología en donde dice, a ver, no nada más voy a revisar el cumplimiento técnico, que es que esté en tu legislación, sino también voy a revisar que sea efectivo, que realmente se lleve a cabo, que lo supervises, que la gente lo esté cumpliendo. Entonces, crea estos dos mecanismos de revisión. En el tema técnico, nosotros teníamos una calificación que era mala nada más, que es la recomendación 23, que tiene que ver con estas actividades y profesiones no financieras designadas, como lo llama Gafi, pero que nosotros los conocemos aquí como actividades vulnerables. Nos calificaba mal en que las actividades vulnerables en México no tenían las obligaciones mínimas que debe de cumplir una actividad vulnerable. Entonces, ahí estaba la tachita y esta reforma pues básicamente apunta para que nos mejoren esa calificación. Y por otro lado, en la efectividad tenemos dos malas calificaciones importantes. Uno, el tema de medidas preventivas. Nos observan que no hay decomisos suficientes, que no hay resoluciones suficientes. Y eso lo vamos viendo incluso ahora con la noticia esta del pasado 25 de agosto. No fue México, fue Estados Unidos, pero para que veamos cómo a nivel internacional también se le está poniendo más atención a esto, pues vemos este acuerdo
del Mayo Zambada en Estados Unidos, ¿no? En donde se habla de que le impusieron una multa de 15.000 millones de dólares, pero no es una multa, es un acuerdo de decomiso, que ese acuerdo de decomiso, a diferencia de una multa, les ayuda a mejorar su calificación de las recomendaciones de Gafi. Es un acuerdo de decomiso en donde el Mayo dice, estoy de acuerdo de que me decomisen 15.000 millones de dólares. Es diferente a que le hayan impuesto una multa. Aparte le pusieron una multa de, no sé, 2 millones de dólares, una cosa así. Pero esos 15.000 millones de dólares son acuerdo de decomiso, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de pues, todo el trasiego de drogas que hizo a Estados Unidos, la importación ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los temas que están de alguna manera los países identificando para empezar a cumplir de mejor manera, ¿no? Nosotros tenemos todavía una mala calificación ahí. Y como ven, en el tema de la investigación también, ¿no? Entonces, esta reforma, en mi opinión, va a venir a mejorar la calificación de únicamente el cumplimiento técnico, por lo pronto, sobre las obligaciones de las actividades vulnerables. Habiendo dicho eso, me brinco ahora a los nuevos conceptos. En cualquier momento, dudas, comentarios, adelante, déjenme abro el chat por si van saliendo este, dudas o comentarios que con confianza, digo, los vamos leyendo para irlos desahogando, ¿no? Ya lo abrí por aquí. Bueno, ahora vamos a pasar con nuevos conceptos. Primero vamos a repasar qué nuevos conceptos hay en la ley y básicamente los más importantes son los que ven aquí en pantalla. Primero, actualizar la ley para que quede claro que un fideicomiso también es un cliente. ¿Esto a quién le aplica? Esto primero le aplica para los que nos están escuchando, aplica para los que ya saben que son actividad vulnerable. Tú que tienes un arrendamiento arriba del umbral o que te dedicas a vender autos o que eres notario, que eres corredor o que eres un casino, que ya sabes que eres una actividad vulnerable, había confusión si cuando un cliente o un usuario tuyo era un fideicomiso, lo deberías de identificar. Pues ya queda claro, ya se incorpora dentro de la definición de cliente y usuario que los fideicomisos también son clientes, ¿no? Por otro lado, también se aclara lo siguiente, que esto creo que es muy importante, que es que la ley ahora considera como actividades vulnerables a quienes actúen a través de fideicomiso y en este fideicomiso se lleve a cabo alguna actividad vulnerable. Un ejemplo. Si tú haces un desarrollo inmobiliario en donde existen unos fideicomitentes que van a uno aportar un terreno, otro aportar construcción, otro aportar dinero, y este fideicomiso va a llevar a cabo todos los trabajos del desarrollo inmobiliario y a su vez va a tener un resultado en los fideicomisarios. Este fideicomiso está llevando a cabo una actividad vulnerable que es el desarrollo inmobiliario. Entonces, ahora la ley te dice que quienes actúen a través de fideicomiso se les va a considerar sujetos obligados. Entonces, te convierte a ti, quien está actuando a través de fideicomiso, y ahorita les voy a dar mi interpretación, es que en este caso los fideicomitentes, porque están aportando eh, parte de lo que va a ser parte de la operación del desarrollo inmobiliario, recursos, terrenos, están llevando a cabo la actividad del desarrollo inmobiliario a través del fideicomiso, entonces se le va a considerar un sujeto obligado a estos fideicomitentes, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Ya quien actúa a través del fideicomiso y el fideicomiso si lleva a cabo una actividad vulnerable, pues es un nuevo sujeto obligado y hay que darse de alta y cada uno de ellos va a tener que cumplir con todas las obligaciones. Por otro lado, se actualiza la definición de beneficiario controlador, disminuyen el umbral. Anteriormente en la ley traíamos el umbral de quien tuviera la titularidad con derechos de voto de más del 50%, ahora lo bajan al 25% y lo homologan a lo que viene siendo el concepto de propietario real, que es el que manejan las entidades financieras, los bancos. Cuando vas a abrir una cuenta de banco, te preguntan quién es el propietario real y tienen su definición. Y la definición de aquí ya está más apegada a lo que es las entidades financieras. Sin embargo, le agregan un concepto nuevo que es quien controle, quien tenga el control efectivo en última instancia. Y ese concepto todavía no está definido. Y dice de acuerdo a las reglas y en ninguna parte de la ley ni las reglas nos define
quién controla de manera efectiva en última instancia. Queda esa duda todavía, está pendiente que aclaren esa parte. Sin embargo, yo creo que con la información que hay ya podemos ir avanzando a ir identificando los beneficiarios controladores con esta nueva definición, ¿no? Por otro lado, tenemos el representante encargado de cumplimiento. Se actualiza el concepto. Ahora es la persona representante encargada del cumplimiento y, y se le incluye una obligación de que se debe de capacitar. Y se hace hincapié, que ya estaba antes, pero es importante mencionarlo, que todas las personas morales que son actividades vulnerables, que se tienen que dar de alta en el portal del SAT como actividad vulnerable, deben de designar a una persona representante encargada de cumplimiento. De no hacerlo, el Consejo de Administración o el administrador único es el responsable de estar haciendo estos envíos. Y esto tiene hoy más que nunca una responsabilidad muy importante por el tema que vamos a platicar de la actualización del artículo 62 en cuanto a los delitos. Porque los delitos en los que pudiera caer una persona que están mencionados en la ley, pues algunos de ellos principalmente están enfocados en la persona que envía los avisos. ¿Y quién envía los avisos? El representante encargado de cumplimiento. Entonces se vuelve sumamente importante definir de manera correcta a esta persona y capacitarla y que entienda la responsabilidad que hay en enviar los avisos con la información, la documentación, los datos y las imágenes de manera correcta, verdadera, legible, etcétera. Ahorita lo vamos a platicar más adelante. Por otro lado, nace un nuevo concepto que es el tema de personas políticamente expuestas. Nace un nuevo concepto en esta ley, ya lo conocíamos en las entidades financieras, pero básicamente lo que nos dice es que la autoridad va va a hacer un listado de estas personas políticamente expuestas y el sujeto obligado, la actividad vulnerable que está dada de alta, va a tener la obligación de estar monitoreando para ver si su cliente es una persona políticamente expuesta o no. Esto me parece algo correcto y me parece bueno la intención, esperemos lo logre, de que la autoridad nos dé esa lista. En las entidades financieras se hace mención de que deben de estar vigilando si su cliente es una persona políticamente expuesta o no, pero no se les proporciona ninguna lista de nombres. Y cada entidad financiera, pues por lo general, contrata a terceros para que les ayude a estar monitoreando esto, ¿no? Entonces, en teoría, que todavía no ha sucedido, en teoría la autoridad nos va a dar una lista con nombres y apellidos de los que se consideran personas políticamente expuestas, eso para facilitar el cumplimiento de estar monitoreando si tu cliente es una persona políticamente expuesta. En otros conceptos, tenemos el desarrollo inmobiliario, se define desarrollo inmobiliario y aquí nos dice claramente que es el proyecto de construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados a su venta o renta. ¿Esto por qué lo hace? Ya existía una fracción, la fracción quinta del artículo 17, que era una actividad vulnerable, la prestación de servicios de construcción y luego decía desarrollo de bienes inmuebles. Y ahora se crea una nueva fracción, que es la fracción quinta bis, que es la recepción de recursos para el desarrollo inmobiliario. Y como no existía la definición de desarrollo inmobiliario, pues aquí nos lo dejan claro para poder identificar si estamos llevando a cabo un desarrollo inmobiliario o no. Y también se actualiza en la ley, porque estaba en otro lado, pero ahora está en ley, el concepto de riesgo. El concepto de riesgo, y ahorita vamos a ver por qué es importante tener claro qué es un riesgo, porque ya tenemos una nueva obligación de evaluarnos y con un enfoque basado en riesgos, ¿no? Básicamente son los conceptos nuevos que actualizan los más importantes que tenemos en la ley y tenemos que tener muy presente, ¿no? Ahora vamos con las nuevas obligaciones. Pues derivado de esta mala calificación que teníamos en la recomendación 23 de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, pues aquí es donde está lo principal. Donde las actividades vulnerables no tenían estas obligaciones que ya las tienen los bancos, ya las tienen las entidades financieras, ya las tienen, pero las actividades vulnerables no las tenían. Las actividades financieras, las actividades no financieras no tenían estas obligaciones
y en esta ley las incluyen. Y aquí déjenme leer nomás una pregunta que ponen. Buen día. Tengo dos dudas. Caso Mayo. ¿México pudo haber decomisado esos millones? Yo creo que sí. Sin duda, yo creo que sí. Si hubieran hecho el proceso correcto, si lo hubieran agarrado, claro que hubieran podido estar en posibilidad de decomisarle activos, sin duda. Y luego B, Flotilla con Bimbo. Dice, ¿qué pasa si no me entregan nombre o comprobante domicilio del beneficiario controlador? Artículo 21 de la ley te dice que si tu cliente o usuario no te proporciona la información, no debes de llevar a cabo la actividad. Esa es la respuesta. Entonces, si tu cliente o usuario no te da la información que tú necesitas para cumplir, no debes llevar a cabo la actividad. Artículo 21, ¿no? Continúo con las obligaciones. Entonces, ahora en el artículo 18 adicionan varias fracciones de la 7 a la 11 y básicamente son estas nuevas obligaciones que debemos de empezar a conocer, debemos de empezar a identificar para prepararnos para hacer el cumplimiento. La primera es evaluación con un enfoque basado en riesgo. Esto, y perdón que diga tanto eso, digo, los que ya han escuchado otras pláticas de la ley antilavado, sobre la reforma y demás, pues saben que hacemos mucha mención a las entidades financieras porque lo que se está haciendo en actividades vulnerables es algo que ya existe en entidades financieras, ya ese mundo ya existe, esa obligación ya existe, ya pasaron por un proceso de aprendizaje, por la curva de aprendizaje, por ir moldeando y haciéndolo más práctico. Eso ya se vivió en entidades financieras. Y ahora se están llevando a cabo, adaptándose un poco y suponemos que las reglas van a ser un poquito, deben de ser un poco claras para que se puedan aplicar para actividades vulnerables, pero se está trayendo todos estos temas ahora al mundo de las actividades no financieras, ¿no? Entonces, la primera es esta, una evaluación con enfoque basado en riesgos, que en resumen es, cada sujeto obligado de la ley va a tener que evaluarse para ver qué tan expuesto está al lavado de dinero. Ese es el resumen. Con una metodología que nos van a explicar las reglas que todavía no están, pero ese es el resultado final, es el propósito. Tú debes, como sujeto obligado, evaluarte considerando todo lo que tiene que ver con tu actividad, quiénes son tus clientes, dónde operas, cómo te pagan, quiénes son tus socios, etcétera. O sea, tus condiciones, tus actividades, tus clientes, en dónde operas, todo lo metes en una caja, la evalúas y el resultado es un riesgo para ver qué tan expuesto estás al lavado de dinero. Si resulta que soy una empresa que opera en una ciudad en donde hay mucho narcotráfico y me pagan mucho en efectivo en dólares, pues entonces va aumentando el riesgo, ¿no? Eso no quiere decir que te están usando para lavar dinero, pero tu riesgo es alto por las condiciones en las que estás llevando a cabo tu actividad. Por lo tanto, el resultado de esa evaluación con un enfoque basado en riesgos seguramente va a ser alto. Entonces, esa evaluación se va a tener que llevar a cabo una vez que se emitan las reglas que nos expliquen de una manera detallada. Por otro lado, eh, el manual de políticas internas, ya existía esta obligación en las reglas, ahora lo llevan a la ley y, y este es bien importante ir empezando. Este es el manual que va a incluir todas las obligaciones, todas las actividades que voy a llevar a cabo para poder dar cumplimiento a la ley. Este manual es bien importante. Este manual es de las cosas principales que deben de utilizarse para el programa de capacitación que ahorita vamos a platicar para todo el personal. Lo deben de conocer todos. Desde luego, el representante encargado del cumplimiento. Y este manual es también sumamente importante saber que no por querer hacer un manual bonito le voy a incluir cosas que no puedo hacer. Debe ser un manual que indique claramente, identifique claramente las circunstancias de la empresa, el personal, los recursos que se tiene, para que se detalle lo que sí se va a hacer para cumplir con la ley. Porque si ponemos cosas de más, también nos puede meter en problemas, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿Puedo subsanar con aviso de 24 horas? Pues si ya te pasaron las 24 horas, pues ya no lo mandaste. Pero ahí tienes dos obligaciones. Y perdón que haga este paréntesis porque hace una pregunta interesante en el chat. Él dice,
tengo un cliente, un usuario que no me comparte la información. Y justo uno de los supuestos para aviso 24 horas es cuando la persona no te quiere proporcionar la información. En el momento que tú tienes conocimiento de que no te quiere proporcionar la información, tienes la obligación a partir del 17 de julio, que fue un día después de la publicación de la reforma, tienes obligación de presentar ese aviso de 24 horas. Esos avisos de 24 horas ya son obligatorios a partir del 17 de julio. A partir del 17 de julio ya tienen que todos estar monitoreando lo que pasa todos los días para ver si sucedió alguno de los supuestos de 24 horas para mandar el aviso. Uno de ellos es que no te presentan la información. Como bien comentas, sin embargo, también Play te dice, si no te presenta la información, no debes llevar a cabo la operación, ¿no? Entonces deberías de cumplir con esas dos cosas. Ok, continúo y ahorita sigo con la pregunta que me pusieron ahí. Siguiente obligación nueva para actividades vulnerables es la capacitación y selección de personal. Ahora, los sujetos obligados van a tener la obligación de capacitar al personal, principalmente desde luego a la persona representante encargado del cumplimiento, a sus directivos y a los que tienen contacto con los clientes. Una capacitación anual, todavía no sabemos cuántas horas, quién las debe impartir, pero ya debemos de ir planeando un programa de capacitación porque información, el día de hoy es una capacitación. Entonces ya hay información suficiente, contenido suficiente eh, para poder iniciar estas capacitaciones para dar cumplimiento de mejor manera, ¿no? Y selección de personal, todavía no hay reglas al respecto, sin embargo, nos van a detallar en reglas cuál es el proceso que debemos de seguir para seleccionar el personal que trabaja en una actividad vulnerable. Por otro lado, nueva obligación también, contar con un mecanismo automatizado. Un mecanismo automatizado, fíjese, que nos permita llevar un monitoreo permanente de las actividades para que nos permita identificar el perfil transaccional del cliente. Esto, desde luego, pues es una copia, creo yo, de lo que vemos en entidades financieras. Los bancos ya cuentan con estos mecanismos automatizados para ver si su cliente, que es una persona que les hace un solo depósito vía transferencia electrónica a su cuenta bancaria de 10,000 pesos y de repente en un mes hace 5 depósitos en efectivo de 100,000 pesos cada uno, o sea, cambia su perfil transaccional, eso genera alertas que se tienen que dictaminar, bueno, investigar y dictaminar por parte del oficial de cumplimiento. Y vemos que en el comportamiento o en las actividades de las entidades financieras, vemos que puede ser algo razonable y puede ser de alguna manera sencillo monitorear ese perfil transaccional. En actividades vulnerables, pues va a ser más complicado y va a haber casos en los que, pues, ¿cómo vas a identificar si el perfil transaccional sale si nomás tuve una operación? Pues, ¿no? Entonces, ahí hay dudas todavía de cómo identificar el perfil transaccional de un cliente porque pues, todavía no están emitidas las reglas de carácter general que nos van a venir a detallar un poco más sobre esto. Pero lo que tenemos ya es esta fracción 10 del artículo 18, en donde se va a tener que contar con este mecanismo automatizado que nos permite identificar el perfil transaccional de clientes y además llevar el tema del acumulamiento. Los que tienen algo de experiencia con sujetos obligados saben que debemos de acumular en un periodo de 6 meses para ver si superan el umbral de aviso. Eso también se va a tener que llevar a cabo en este mecanismo automatizado, así como también dar un seguimiento a las personas políticamente expuestas. Ya vieron cómo se amarra entonces la definición de personas políticamente expuestas, porque aquí, en esta obligación del mecanismo automatizado, el mecanismo nos debe de ayudar a darle un seguimiento intensificado a esas personas. Nuestro sistema o mecanismo automatizado identifica que uno de nuestros clientes es un PEP, una persona políticamente expuesta, y debemos de darle un seguimiento intensificado. El sistema nos debe permitir hacer eso, ¿no? Siguiente, auditoría anual. Se adiciona esta fracción en donde los sujetos obligados van a tener que llevar a cabo una auditoría anual en materia del cumplimiento de la Ley Federal PORPI, en materia de prevención del lavado de dinero. Y esta auditoría va a poder ser interna o externa. Lo que hasta ahorita sabemos es
que si derivado de tu evaluación con enfoque basado en riesgos que platicamos hace rato, si tu resultado de la exposición al lavado de dinero resulta que es bajo, entonces vas a tener la opción de hacerte una auditoría interna o externa, lo que tú decidas, lo que se acomoden. Pero si el resultado de esta evaluación del EBR, del enfoque basado en riesgos, es que es alto, forzosamente la auditoría va a tener que ser externa. Entonces, es lo que conocemos hasta hoy. No sabemos todavía el detalle de cómo debe ser esa auditoría. Hay antecedentes en entidades financieras de las auditorías que ellos llevan a cabo para efectos del cumplimiento de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, no sabemos si las de las actividades vulnerables de la ley federal PORPI van a ser similares. Lo que ahorita podemos ir haciendo es ir preparándonos para el cumplimiento de todas las obligaciones y pues la auditoría va a tener que ser forzosamente enfocada en revisar si estás cumpliendo con todas las obligaciones, ¿no? Pero nace esta nueva obligación. Ahora todos van a tener que hacer una auditoría de manera anual, ya sea interna o externa, dependiendo del resultado del riesgo, ¿no? Por otro lado, hay una nueva obligación eh, que todavía no entra en vigor, en mi opinión, aunque algunos comentan que sí, que es el de registrar al beneficiario controlador en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. El artículo 33 ter de la ley nos habla de que tenemos que hacer este registro del beneficiario controlador. Primero, identificar, y aquí estamos hablando de todas las sociedades mercantiles, perdón, pero esto es bien importante. Antes de la reforma, únicamente las actividades vulnerables eran los que se preocupaban por la ley federal PIORPI, por la ley antilavado, por cumplir con las obligaciones que vienen ahí. Si tú no eras sujeto obligado, si no llegabas a cabo una actividad vulnerable, por lo general no le hacías caso. Ahora, a partir del 17 de julio, todas las sociedades mercantiles tienen dos artículos importantísimos que hay que atender con obligaciones que son para todas las sociedades mercantiles. Y ojo, porque dice sociedades mercantiles y deja a un lado las sociedades civiles y las asociaciones civiles por ahorita. Y básicamente una de las obligaciones es registrar, por un lado, identificar al beneficiario controlador y registrarlo en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Sin embargo, la ley dice de acuerdo a los lineamientos que se van a emitir. Existen algunos lineamientos para informar el tema en el Código Fiscal, para informar quién tiene el control, el tema de informar quiénes son los accionistas. En tema de sociedades mercantiles también hay una forma de informar a los que participan en las sociedades. Sin embargo, ningún lineamiento hace mención a este artículo 33 ter, que es nuevo. Entonces, en mi opinión, todavía está pendiente que se publiquen estos lineamientos que atiendan específicamente esta obligación para poder cumplir con ella, ¿no? Entonces, esta obligación es para todas las sociedades mercantiles. Y eso me lleva, todas estas que platiqué hasta ahorita, si se fijan, aquí les pongo pendientes de regla en todas y en esta pendiente de lineamientos. ¿Esto qué quiere decir? La misma ley en sus transitorios nos dice que la autoridad va a tener un periodo de 12 meses para emitir las reglas de carácter general para el cumplimiento de las fracciones de la 7, que es la del EBR, a la 11, que es la de auditoría anual. Todas esas obligaciones estamos pendientes de que emitan las reglas para que inicie su obligación de cumplimiento. Entonces está pendiente. Sin embargo, en la ley hay algunas obligaciones nuevas que ya entraron en vigor. ¿Cuáles son? Pues de entrada hay una nueva actividad vulnerable, que es la recepción de recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Lo platicamos hace un momento, fracción quinta bis, es una nueva actividad vulnerable que ahora si tú llevas a cabo desarrollos inmobiliarios, te debes de preocupar si caes en la actividad de la fracción quinta y también en la fracción quinta bis, la recepción de recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Entonces, puede haber situaciones en donde tengas dos actividades vulnerables que estén relacionadas con el desarrollo inmobiliario. Veo algunas preguntas. Nora Ambris levantó la mano, pero si puedes ponernos el comentario, la pregunta, te lo vamos a agradecer para poder aprovechar el tiempo. Y aquí veo que Jesús pregunta, ¿es solo para SADCB y SDRL, cierto? Correcto. O sea,
excluye esta obligación, y él está hablando del registro del beneficiario controlador, excluye a las sociedades civiles y a las asociaciones civiles. Esas todavía no tienen la obligación de este registro del beneficiario controlador ni identificar al beneficiario controlador. Nosotros como despacho, Rufo Ibarra Consultores, es una sociedad civil, todavía no tiene esta obligación. Pero la SADCB, la SDRL, sí. Ok, entonces vamos con las obligaciones que ya entraron en vigor, que nos debe de preocupar ya estar cumpliendo el día de hoy. Ya decíamos la nueva actividad vulnerable de recepción de recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Y esta es recepción de recursos, no es per se el desarrollo inmobiliario en sí, que eso está en la fracción anterior. Pero aquí, si recibo recursos, la recepción del recurso es la actividad vulnerable, independientemente si el desarrollo inmobiliario es para venta o renta, a diferencia de la fracción anterior que habla de nada más si el desarrollo inmobiliario está destinado a venderse. Aquí es si recibo recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario para venta o renta, es una actividad vulnerable. Entonces, todavía falta clarificar porque pues recepción de recursos es, en mi opinión, pues todo, un préstamo, una aportación de socios. Entonces, hay que tener cautela con esto, hay que esperar las reglas también a ver qué pueden detallar sobre este caso, pero ya son actividades vulnerables. 24 horas, este para mí es uno de los más importantes, el aviso de 24 horas, porque la obligación entró a partir del 17 de julio porque aun y cuando hace mención de acuerdo a las reglas de carácter general, ya hay reglas que nos dicen, incluso hay supuestos que nos dicen en el portal del SAT PLD, supuestos para cada actividad vulnerable que se consideran un supuesto para avisar en 24 horas, ya existen. Entonces, si por ejemplo tú recibiste una transferencia internacional en el 17 de julio y eres una actividad vulnerable, tenías la obligación de presentar un aviso de 24 horas al día siguiente, ¿no? En el momento en que tuviste conocimiento. Tenías 24 horas a partir de cuando tuviste conocimiento. Veo que hay preguntas, déjenme revisar si tienen que ver con este tema. Ok, aquí ya veo Omar. Omar, me pregunta Omar, ¿todas las sociedades mercantiles deben informar al beneficiario controlador aunque no realicen actividades vulnerables? Es correcto, es correcto. Eh, Todas las sociedades mercantiles, lleven actividades vulnerables o no, o sea, todas las sociedades mercantiles que existan tienen la obligación de identificar al beneficiario controlador, a su propio beneficiario controlador, y ahora de registrarlo ante el sistema de economía. Pero el registro ante el sistema de economía está pendiente de lineamientos, ¿no? Luego preguntaban, Omar, para una actividad de arrendamiento, ¿el mecanismo automatizado se puede llevar en Excel? Es buena pregunta. La verdad es que, como nos dice que van a emitir reglas y todavía no entra en vigor, yo creo que vale la pena esperar el tema de las reglas para ver qué va a decir al respecto. Un mecanismo automatizado, en mi opinión, sí pudiera ser en Excel si está bien amarrado con donde se genera la información, que se pasa al Excel y que el Excel identifique si es PEP o no, si se sale del perfil transaccional o no, si el Excel lleva a cabo las funciones que nos va a pedir esta obligación del mecanismo automatizado, para mí sí. Pero para mí ahorita, que todavía no hay reglas y tenemos que esperar las reglas porque así nos dice el transitorio, hay que esperar las reglas para que entren en vigor. Entonces, cuando salgan las reglas con más detalle de esta obligación y de todas las que vemos aquí arriba, ahí nos van a mencionar también cuándo entran en vigor. Puede que algunas entren inmediatamente, puede que algunas nos den un plazo. Ahí en las reglas cuando se publiquen las reglas, nos van a mencionar cuándo entran en vigor, ¿no? Ok. Entonces, 24 horas, sumamente importante. Esto yo creo que es el tema que se deben de llevar principalmente todos aquellos que viven una actividad vulnerable, que esta obligación ya empezó desde el 17 de julio y ya hay supuestos muy claros que obligan a estar presentando avisos de 24 horas. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, a lo mejor hay alguien de, 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 de vehículo. Déjenme aquí alguien de vehículos.
Cuando existan hechos o indicios de que los recursos podrían provenir o estar destinados a favorecer, prestar, ayudar, auxilio, cooperación en la comisión de los delitos. Está bien, este es general para todos. Déjenme lo abro aquí para pasarles. Pero sí, justo las transferencias internacionales, si reciben transferencias, un pago de transferencia internacional entra dentro de las avisos a 24 horas, ¿no? Y luego, cuando el cliente usuario está incluido en las listas a que se refiere el artículo 38 de las reglas, si tu cliente usuario está en una de las listas negras de PLD, no tanto las del 69 del SAT, del Código Fiscal, sino las listas negras de PLD, Consejo Nacional de la ONU, hay una lista de personas bloqueadas del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si tu cliente usuario está en una de estas listas, tienes que presentar un aviso de 24 horas. Esto te lleva a que tienes que estar monitoreando si tu cliente usuario está en las listas. Tienes que hacer esa tarea, ¿no? Y así, ¿va? Entonces, aviso 24 horas muy importante. Y agregando el tema del beneficiario controlador, una que ya entró en vigor es el 33 bis, que también es para toda sociedad mercantil. Aquí no estamos hablando de actividades vulnerables nada más, estamos hablando de toda sociedad mercantil. Y acompañado de la pregunta de Omar de hace rato, que preguntaba, ¿la obligación de identificar al beneficiario controlador es nada más para quien ya actividad vulnerable? No, es para todos, para todas las sociedades mercantiles. A partir del 17 de julio tienen la obligación de identificar a su propio beneficiario controlador con la definición de la ley antilavado, no con la definición del Código Fiscal, de beneficiario controlador, ni con la definición de control efectivo del Código Fiscal, ni con la definición de propietario real de las entidades financieras, con la definición de la ley antilavado. Entonces, si me preguntas a mí, tú como sociedad mercantil ya tienes que tener tu expediente de beneficiarios controladores de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el aviso que debes de presentar de quienes controlan la sociedad, que se debe presentar al SAT, el expediente del beneficiario controlador de acuerdo a la ley federal PIORPI, es obligación tener esos, y se sugiere tener un expediente de quiénes son los propietarios reales para cada que vas a abrir una cuenta bancaria, porque los bancos te lo van a pedir, ¿no? Entonces, esos expedientes deben tener que están relacionados con este concepto del beneficiario controlador, beneficiario final, propietario real, ¿no? Entonces, esta obligación de identificar a tu propietario, a tu beneficiario controlador, eso ya está, eso ya lo deben de empezar a hacer con la nueva definición, aun y cuando está ese concepto de control efectivo en última instancia, que todavía no está definido, lo que sí te dice es que es quien imponga decisiones en la asamblea o quien tenga más del 25% o el consejo de administración o administradores únicos. Entonces, ya tenemos información suficiente para identificar a nuestro beneficiario controlador, en mi opinión, y esto ya lo deben de ser todas las sociedades mercantiles, ¿no? Por eso este es ya. Y agrego aquí una buena noticia. Lo pongo como buena noticia y esto nos va a dar pie a un tema que es delicado y muy importante. Cuando al principio platicaba que nos tocó participar en el Parlamento Abierto, ahí una de las pues, sugerencias que hicimos varios de los que participamos ahí fue que deberían de permitir el cumplimiento de la obligación espontánea. Es decir, que cumplas aunque fuera de tiempo, pero si cumples fuera de tiempo espontáneamente, que no te multen. Porque anteriormente no existía eso. Nada más existía un artículo 55 que te decía que te iban a perdonar la primera infracción. No la primera sanción, sino la primera infracción. Entonces, ahora lo actualizan y dicen, todo aquel que se regularice antes de que se ejerzan facultades de comprobación, antes de que te llegue una visita de la autoridad, si te regularizas antes y cuando llegue la visita lo reconoces expresamente al inicio del procedimiento de verificación, entonces te van a condonar la multa. El 100%, no vas a pagar nada. Entonces yo creo que es una buena noticia. Sin embargo, aquí nacen algunos comentarios que voy a invitar ahorita a que participen, nos ayuden la licenciada Socorro y el licenciado Luis Javier Covarrubias, porque de aquí nace el tema delicado de los delitos por este tema de reconocer expresamente la falta y voy a dar entrada al tema delicado de los delitos. Hay un cambio que puede ser importante.
un cambio importante en la ley. Antes de la reforma de julio del 2025, existía un artículo 62, que hablaba que si llevabas a cabo algunas actividades, que son estas tres que están aquí, proporcionar información falsa, modificar o alterar información o proporcionar documentos, imágenes ilegibles, si lo hacías con dolo, era un delito. Y a partir de la reforma, es decir, a partir del 17 de julio del 2025, le quitaron la palabra dolo y ahora se entiende, bueno, no se entiende, incluso se menciona literalmente, que se admite el tema del delito culposo. Si me ayudan un poquito a comentar aquí sobre esto, licenciada Luis Javier. Sí, Alonso, aquí. Bueno, para comentar un poquito, primero, si quiero comentar, Alonso, que sepan quién soy y por qué puedo hablar de delitos. De acuerdo. Mi primer contacto que tuve con alguien fuera de la escuela fue llegando a la universidad a estudiar la carrera de la licenciatura en Derecho y el primer semestre ya estaba en una agencia del Ministerio Público. A lo largo de 35 años de servicio con paga, siempre estuve relacionada con la materia penal. Mi maestría es en penal y mi doctorado, que no me he titulado, pero que sí lo culminé, también fue en materia penal. De mi carrera fueron 13 años de juez federal y esos 13 años estuve resolviendo materia penal. Entonces, nada más se los hago en contexto para que la gente sepa que sí hay conocimiento, igual que el Liceo Covarrubias, en esta área. Si me permites, en la lámina que tenías anterior, Alonso, donde nos habla del reconocimiento. Claro. Por favor, gracias. Primero tenemos que tener bien claro que esta es una ley administrativa, no es una ley punitiva, no es un código penal, ni se atiende para sancionar en general en la ley un Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es una ley administrativa, igual que nuestro Código Fiscal, pues tiene algunos tipos penales. El que diga reconozca expresamente, aquí no nos dice que confieses, es un reconocimiento que te pide una ley administrativa. Aquí ¿qué sucede? Sabes a mí que me encanta compliance, que tengo años, 2016, metida de lleno también en lo que es el compliance. Y para mí siempre la ley PIORPI, que también la conozco bien desde aquellas fechas dando charlas también, la ley PIORPI para mí es como un compliance chiquito. Nuestra autoridad no tiene los alcances para regular tantas actividades, para revisar, sí para regular, pero no para revisar qué está haciendo cada persona que realiza una actividad vulnerable. Entonces le impone a las personas la obligación de autorregúlate, autovigílate, y pues si no haces las cosas bien, voy contra ti, ¿no? Entonces aquí la autoridad te pide que reconozcas expresamente la falta al inicio del procedimiento, pues precisamente porque si tú reconoces ya, te estás regularizando previo al inicio de las facultades de verificación. Y tú le dices, ¿sabes qué? Y reconozco que sí, incurrí en una falta, vengo y lo reconozco. Entonces tú ya le estás ahorrando a la autoridad un trabajo, primero de determinarte que sí estaba la falta, segundo de demostrártela, y luego lo complicado, pues bueno, de imponerte una sanción o a lo mejor que la recurras si tú vayas a juicio. Entonces lo que te pide es que reconozcas expresamente, pero ese reconocimiento expreso no lo podemos equiparar como algunas personas lo hacen a una confesión en materia penal. Estamos en una ley netamente administrativa. Comentabas, en los delitos anteriormente eran dolosos antes de la publicación del 16 de julio y más que nada antes del 17 de julio, que es cuando entró en vigor la ley. Hasta antes del 17 de julio los delitos eran dolosos. Yo puedo reconocer que incurrí en alguna falta antes del 17 de julio, pero esas faltas para ser delitos ocupaban ser dolosos. Esto es que tú tuvieras la intención de engañar a la autoridad,
de alterar o falsear información para obtener un beneficio tú, ¿no? Pero que tú lo desearas hacer. Ahora el hecho de que se convierta, los delitos sean culposos, pues sí, dicen algunos penalistas, es preocupante porque todo va a caer. Sí, lo que pasa que ahora, como era doloso anteriormente, pues era difícil para la autoridad acreditar ese dolo. Ahora que te va a castigar no la intención, sino tu negligencia, tu flojera de no querer revisar bien, de no hacer bien. Ahora es lo que va a castigar con el delito culposo, pero no debemos de llevar el extremo de decir que el que reconozcas estás confesando un delito. Y, o sea, aun cuando estás reconociendo, no es para llevarte en materia penal. Cuando comentamos la primera ocasión tú y yo el artículo 55, te decía, en materia penal y en todas las materias, cuando uno te va a emitir una resolución, lo que hacemos los juzgadores federales, lo que hacemos como secretarios, es que para decirte si las leyes son constitucionales o no, o sea, vamos primero a la exposición de motivos. En la exposición de motivos sabemos por qué se reformó la ley. Ahí debe de venir la justificación. Y cuando tú revisas la exposición de motivos para esta reforma, pues no es para llenar las cárceles de personas que incumplieron. También tenemos que ver el espíritu de la ley, o sea, tenemos que analizar exactamente por qué se quiso hacer. Y aquí definitivamente pues no era para llevar a la gente a la cárcel. Lo que quieren es que se cumpla con la ley. Y el reconocimiento es facilitarle a la autoridad el que no tenga que estarte acreditando todo, el que no tenga que estar, que no lo vayas a llevar tú a un juicio. Reconoces y pues ya aceptaste, ¿no? Qué mejor acreditamiento de que había una falla. De mi parte creo que sería todo. El Liceo Covarrubias probablemente quiera comentar más. Sí, Pues sí, otra vez, buenos días a todos. Como bien menciona la licenciada, yo creo que hay que hacer un parteaguas entre dos temas, entre los delitos a partir de la reforma y el que ha generado mucha polémica, que es qué pasa si quiero autocorregirme en este momento, en el momento de la reforma, posterior a la reforma, de hechos anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es pertinente revisar los supuestos jurídicos, cómo quedaron los delitos, ¿sabes? Que es a donde ibas ahorita. correcto. Correcto. Pues justamente como bien comentan, y coincidimos aquí en la firma, no es la intención llevar a la cárcel a la gente. Y justo lo que se platicaba en el Parlamento Abierto cuando hacen esta iniciativa de parte de del senador Javier Corral y con el objeto de cumplir con Gafi, eh, cuando se analiza el propósito de este organismo, el propósito de esta ley, es que tenga la autoridad de información. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vas a querer tener información, datos que te van a servir a ti en alguna carpeta de investigación, en algo, si tú mismo no me dejas cumplir de manera espontánea porque me vas a multar en el momento que cumple de manera espontánea, ¿no? Entonces, todas las personas que no han cumplido de manera correcta, pues tienen miedo de cumplir después porque hay multas muy caras, son muy altas las multas. Entonces, creo que esa sensibilidad entró y lo entendieron sabiendo que el propósito es que tengan la información. Entonces, qué mejor que, si es cierto, no cumplir en tiempo, lo que tú quieras, pero tú lo que necesitas es la información, dame chance de mandártela, ¿no? Fuera de tiempo, pero te la mando. Entonces, de ahí es donde nace la comprensión de que el objetivo es que la autoridad cuente con la información, ¿no? Entonces, nos agregan ese artículo 55 y, y en este artículo 62, en donde habla de los delitos, le quitan la parte dolosa y básicamente lo primero que tenemos que entender es en qué casos podemos caer en un delito. Y el primero es la fracción primera del artículo 62, en donde nos dice que, pues el primer párrafo nos habla de sancionar con prisión de 2 a 8 años a la persona que, y fracción primera, proporcione a quien debe de dar aviso, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos. Entonces aquí estamos en el primer supuesto, estamos hablando de personas
imagínense que yo soy la persona representante encargada de cumplimiento de la empresa A. Y la empresa A, pues yo soy el encargado de estar mandando los avisos. Yo recopilo la información de mis clientes, puede que de personal de la misma empresa. Yo recopilo información, solicito la documentación para enviarla al aviso. Si alguien de ellos me proporciona a mí información falsa, ellos están cayendo en este delito, aunque no haya dolo. Entonces, a partir de la reforma, le quitan la parte del dolo, ¿no? Pero aquí estamos hablando en un supuesto de que pueden caer en este delito quien me proporciona información falsa a mí que yo voy a mandar. Yo soy el encargado de mandar los avisos. Es el primer escenario. El segundo escenario para que puedes caer en delito es quien modifique o altere información, datos, documentos o imágenes. Quien altere o modifique información que son destinados a ser incorporados en los avisos. O también si modifico o altero la información para responder uno de los requerimientos de la autoridad. Entonces aquí sí, yo que soy quien estoy incorporando la información, los datos, documentos, imágenes, información que van en los avisos, si los modifico, si los altero y los subo y los mando en un aviso, ahí estoy cayendo en este delito. Entonces, si se fijan, implícitamente hay un dolo, ¿no? O sea, implícitamente tengo que alterarlo, ¿no? Tengo que modificarlo. Este es un documento que es un comprobante de domicilio y yo dolosamente, porque el domicilio no es o el nombre está incorrecto y tengo que poner el nombre de mi cliente, lo edito y lo cambio. Ahí estoy modificando o alterando, pero pues con intención, ¿no? Entonces, en ese momento caigo en el segundo supuesto. Y tercer supuesto es proporcionar. Pero Adelante, faltó Luis. la parte de los que ya están incorporados, Alonso, que es la parte donde vamos a entrar yo creo que la parte más fina de este tema. Sí, no lo quería comentar para no confundirlos, pero sí lo voy a comentar. Estoy de acuerdo, está bien. Esta fracción segunda te dice que también quien modifique o altere información, datos, documentos, imágenes de los avisos ya presentados, ¿no? Entonces aquí entramos en la discusión de, a ver, espérate. Entonces, si yo ya presenté avisos, incluso avisos que estaban mal, con información incorrecta, o sea, lo hice antes de la reforma, hice un envío de avisos con información incorrecta. Y ahorita que me quiero regularizar, por si me llega una visita de verificación, ahorita después de la reforma, modifico la información de los avisos y la presento o la intento presentarla. O sea, estoy modificando o alterando información de un aviso ya presentado. Eso también está mencionado aquí. Pero aquí platícanos, Luis, a ver si caemos en el delito o no, porque estoy modificándolo para poner la información real, la correcta, en este momento. Sí, yo creo que sí, puedes poner ahí abrir el texto. Es que no Yo le... creo que definitivamente la construcción gramatical de la fracción no es la mejor, pero en cualquier sentido y tomando en consideración todas las manifestaciones que ya expuso muy adecuadamente la licenciada, para mí estamos hablando en todo momento de información. Dice información, datos, imágenes, vamos a decirle datos en general. Datos destinados a estar en los avisos. Entonces, ¿cuáles son los datos destinados a estar en los avisos? Pues los verdaderos, los correctos, ¿no? Entonces, para mí es modificar datos. Entonces, al estar los datos calificados como los correctos, los destinados, para mí, si un dato ya estaba en un aviso anterior, pero estaba mal, y yo lo modifico, no incurro en modificar datos, porque para mí está calificado los datos con ser los correctos y estar destinados. Que yo entiendo que alguien lo pudiera interpretar en otra manera y es un juego de palabras, un juego gramatical, estoy de acuerdo. Pero ya hacerlo en ese sentido para mí caerías pues en un absurdo, caerías en una interpretación antisistemática con el resto de la ley que incluye el espíritu de que te puedas
corregir, etcétera, y te da beneficios si te corriges, si te exime de una multa y luego la mitad en otro supuesto. Entonces, interpretarlo en el sentido de que es delito corregir para bien, para darle la información correcta a la autoridad. Un aviso, pues sería contradecir el resto del espíritu de la ley. Entonces, habiendo cabida para las dos interpretaciones, pues para mí es clarísimo que habría que decantarse por la interpretación donde no estás calificando como delito el corregir, el dar la información correcta a un aviso ya presentado, ¿no? Aquí me gustaría escuchar también la opinión de la licenciada en este particular. Sí, Luis Javier, gracias. Sí, mira, aquí esta fracción 2 nos dice modifique o altere información, documentación, datos o imágenes. Al hablar de datos podemos estar hablando del nombre, de la CUR, de datos de INE, o sea, datos que nos piden, no propiamente porque tú vas a dar la CUR, pero a lo mejor no estás anexando el documento siempre, ¿no? Entonces, donde nos dice que dice documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados. Si te dice que van a ser incorporados a los avisos, es porque no se refiere a la información de tu aviso, sino se refiere a modificar o alterar datos e imágenes destinadas a ser incorporados, anexos. Entonces ya no te estoy hablando de la información que tú vaciaste en el aviso. Entonces, si tú incorporaste a esos avisos, llegaste como anexos un documento o anexaste un acta de nacimiento y ahora vienes y esa misma acta de nacimiento, esa CURP que anexaste en copia, ahora vienes y me la alteras y en lugar de mi apellido Villarreal, que todo el mundo me le pone una R en lugar de 2, cuando tú lo incorporaste al aviso iba con una R. Y tú me quieres ahí buscar en las listas, no te voy a aparecer con una R. Entonces ahora dices, híjole, la regué. Voy a modificar y agarras el mismo documento y tú ahí lo alteras poniéndole las dos Rs. Entonces tú ya me estás modificando un dato o un documento que habías incorporado al aviso. Entonces yo digo que ahí es donde pudiera caerse en el delito, porque al ser incorporado no es propiamente la información que vaciaste, sino lo que le incorporaste, lo que le anexaste. Entonces, claro que estás alterando un documento y un documento que ya le habías presentado a la autoridad. Que aquí yo digo que hay que regularizarse, pero hay que aclarar y a lo mejor si la información que diste es como te digo, a lo mejor pusiste Villarreal con una R y era con 2, pues hay que hacer una aclaración en lugar de alterar lo que ya presentaste con el apellido incorrecto, ¿no? Entonces, pero eso tampoco te llevaría, eh, el que tú aclares no te llevaría al delito. Al delito te lo llevaría el hecho que tú alteraras esa información que proporcionaste antes, me la estés alterando para presentármela ahora con diferente dato. Porque mi apellido, una cosa es con una R y otra cosa es mi verdadero apellido, que son 2. Entonces, ahí es donde tú estarías modificando o alterando y sería que caes en un delito. No porque tú corrijas tu información. Y yo ponía por ahí el ejemplo de lo que sucede en materia fiscal. Yo hago mi declaración anual, la hago en tiempo, a lo mejor le hice deprisa, se me olvidó, hay alguna factura o algo, o algún dato, y voy y te llevo una complementaria que estoy haciendo, a lo mejor aclarando, completando. Y eso no me lleva un delito y no te estoy alterando lo que ya te presenté con anterioridad, simplemente te lo estoy completando. Correcto, el tema de complementar me faltó y le agrego, yo coincido, no está en duda, ¿no? No debe haber ningún tema ahí. Y un ingrediente adicional que ya es un tema práctico, ¿no? Un tema práctico es que en la realidad del sistema, cuando tú presentas un aviso, los que han presentado avisos saben
que el sistema te permite, tienes 30 días para hacerle algún ajuste, alguna modificación, me equivoqué, lo corrijo. Después de 30 días ya no lo puedes hacer. Eso puede que, pero es un tema de sistema ahorita como está, puede que cambie, ¿no? Pero ahorita, por lo menos hasta la última vez que mandamos avisos, si tienes, después de 30 días ya no lo puedes modificar. Entonces, incluso hasta posiblemente en la práctica va a ser muy complicado caer aquí, que modifiques o alteres, porque pues, en la práctica el sistema ni siquiera te deja abrir y mandar o modificar el aviso que ya enviaste, ¿no? Entonces, yo Y, creo que, adelante. y, pues, digo, ya si hay que cerrar el tema, nada más me gustaría comentar que, porque sabemos que sí lo hay, o sea, si hubiera algún aferrado que quiere leer textualmente y ser muy, muy literal sobre, sobre el supuesto jurídico, o sea, en nuestra opinión, aún o sea, suponiendo sin conceder, que, porque no estamos de acuerdo que sea así, que incurrieras en el tipo penal, de todas maneras, para que se configure el delito, no nada más tienes que caer en el tipo penal, sino tiene que haber antijuridicidad y otro tipo de elementos que no vamos a explicar ahorita, pero que son complejos. Y aquí, pues, evidentemente, el bien jurídicamente tutelado por la ley es que la autoridad tenga la información correcta, así como tú dices, ¿no? Entonces, aún y cuando dijera así, es autocorregirte es delito, que dijera así, ¿no? Pero tienes una serie, además de disposiciones que te facilitan y te establecen los elementos para autocorregirte, etcétera. O sea, aún así yo estaría en la opinión de que no se configuraría la parte del delito por todos estos elementos, por el espíritu de la ley, porque es una ley administrativa y la serie de elementos que hemos venido comentando, ¿no? Aún y cuando te aferres a decir que incurres textualmente en el supuesto jurídico o tipo penal, ¿no? Nada más si me permites agregar al uso, ahorita que comenta Luis, también hay que leer la ley, no por palabra, no palabra por palabra. Hay que leer toda la oración completa, hay que leer todo el párrafo completo para poder entender qué es lo que se quiso decir en ese párrafo. Porque luego quieres interpretar la ley palabra por palabra, definiendo cada palabra, yendo a sus orígenes etimológicos y demás. Y no es así la interpretación de la ley. La ley es para interpretarse de manera conjunta, hermenéutica, y todo, debe ser el contexto completo. No puedes determinar un ilícito yendo palabra por palabra. Tiene que ser el párrafo completo, la oración completa, ¿no? Entonces, la verdad también hay que tener cuidado en cómo la leo y cómo la interpreto. Debe ser de manera conjunta. De acuerdo. Y para de alguna manera ponerles algunos escenarios, me permití ponerles, porque queremos que se lleven una idea clara de si vale la pena regularizarse o no con la información que han escuchado en otras partes y con la opinión que estamos dando aquí. Y yo pongo aquí diferentes escenarios. Y desde aquí abajo pongo el escenario uno. Y esto lo hice ayer en la noche y ustedes me dicen si están de acuerdo, licenciada y Luis Javier, porque yo ya lo clasifiqué, ¿no? Pero ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Escenario uno, la empresa no ha cumplido con la LFPORPI, es decir, al día de hoy 28 de agosto, es una actividad vulnerable que empezó a hacer actividades desde hace 3 años y no ha hecho una sola cosa, no se ha dado de alta, no tiene manual, no ha identificado a nadie, no ha mandado aviso, nada, cero. ¿Cuál es el riesgo de regularizarse la empresa que está en esta situación? Yo ya le puse bajo, pero ¿están de acuerdo conmigo que es un riesgo bajo? Estaría de acuerdo contigo porque aquí no estás corriendo el riesgo que están comentando de llevarte un delito por hacer la corrección, ¿no? Porque realmente no vas a corregir nada, vas a proporcionar información y vas a preocuparte por dar una información correcta. Lo único que sí hay que recomendar aquí, Alonso, que quienes van a regularizarse, que van a por primera vez registrarse y proporcionar la información, la proporcione exactamente como te lo pide la ley, o sea, con todos los requisitos, que sus copias sean súper claras, súper legibles, que sus documentos sean súper bien revisados, porque a diferencia de antes del 17 de julio, decíamos los delitos eran dolosos, ahora es culposo, ahora es por tu negligencia. Cuando llegan y les dan por decir una copia,
que van a anexar a un aviso, pues que la revisen, que se esté sumamente clara, porque ya desde ahí empezaríamos a incurrir en responsabilidad. Haciendo las cosas como viene en la ley, con el debido cuidado, definitivamente sería un riesgo bajo. Bien dicho, justo se iba a comentar, porque, ¿se ve mi mouse? ¿Se ve el mouse ahí en la pantalla o Sí, no? sí, Sí. Entonces, está la reforma el 16 de julio y yo me regularizo hoy 28 de agosto. Todavía no tengo ninguna visita ni nada. Entonces, hoy me regularizo, hago expedientes, presento avisos. Bien importante lo que comentó la licenciada. Todo eso debe de hacerse con la información verdadera, correcta, completa, legible, todo bien. Si hago todo bien con la información correcta, pues no estoy proporcionando información falsa, nadie me proporciona información falsa, nadie cae aquí. No estoy modificando ni alterando la información que voy a incorporar a los avisos, estoy mandando lo correcto, lo real, lo verdadero. Y no estoy proporcionando información, ni documentos, ni datos ilegibles. Entonces no caigo en ninguno de los tres al día de hoy y lo presento cero riesgo, en mi opinión, cero riesgo si lo hago todo bien, si lo presento todo bien con no, datos legibles. Adelante, Luis Javier. digo, aquí nada más como nota aclaratoria, quiero pensar que estamos considerando que en ninguno de los casos hay dolo, ¿no? Porque en teoría, No, lo que pasa es que en este caso no ha hecho nada, no ha hecho ajá, nada, no ha cumplido con nada, de nada la obligación. Entonces nunca hizo nada con dolo antes porque no hizo ninguna de estas tres con dolo, no ha hecho nada. Entonces ahorita se regulariza y ahorita hace todo bien con la información correcta. digo, pero estoy hablando de todos los escenarios, ¿no? Ah, no, estoy en el uno, estoy en el uno. Estoy en Ajá, el uno. pero todos estás hablando de que no hay dolo, porque pues, si hay dolo, ya desde ahorita trae un problema, ¿no? Sí, no, estoy en el uno. En el uno se regulariza hoy y hace todo bien, cero riesgo porque no está cayendo en ninguna de estas tres, ¿no? De acuerdo. Estos tres supuestos del delito. Escenario 2. Presentó avisos antes de la reforma con información incorrecta. Ahora sí está ahí lo que tú dices, Luis Javier. Ujú. Antes de la reforma tenía que haber dolo, ¿no? Para que pueda hacer un delito. Entonces, esta persona o este escenario 2 es una empresa que antes de la reforma presentó información falsa o tenía o incorporó documentos falsos y ahora se quiere regularizar. ¿Cuál es el riesgo de que se regularice al día de hoy sabiendo que antes de la reforma hizo algo mal? Yo te lo voy a decir yo porque... Igual, igual Alonso, considero que todavía pudiéramos estar en un riesgo bajo, porque esos avisos, aun cuando llevaban datos incorrectos, no puedo achacárselos a un dolo, a una intención de engañar a la autoridad, porque bien pude haber mandado una copia que para mí pudiera ser legible y que para la autoridad diga que no es lo suficientemente legible. ¿Por qué la mandé? Porque a lo mejor estaba oscura, o a lo mejor no la revisé con el debido cuidado y algún dato sí está medio difícil de leer. A veces no sé si a ustedes les ocurre que ven información, yo lo hago, no tengo la lupa a la mano, le tomo una fotografía y la amplío para ver exactamente el número, cuestiones que facturo, no sé, compras de medicamentos, algo así. Tomo fotografía y la amplío para estar segura qué número era, ¿no? Si es un 3 o es un 8. Entonces, a lo mejor va a decir la autoridad, ¿sabes qué? Es que tu imagen que incorporaste es ilegible. Sí, pero no lo hice con el dolo. A lo mejor para mí sí era legible, ¿no? Entonces, la mayoría, yo creo que de esos avisos que pudieron tener información incorrecta fue falta de cuidado. Eso es negligencia y eso es culpa. Entonces, no nos llevaría al dolo. Para el dolo ocuparía yo haber presentado la información falsa con la intención de engañar a la autoridad. ¿Sí? Y Ahí está eso la clave. tendría. Exacto, mientras yo no le diga a la autoridad, sabes que si vengo a corregir mis errores porque en el pasado te presenté información incorrecta porque quería engañarte y quería burlarte. Ahí sí. Exacto. Esa es la única manera en que puedas caer, ¿no? Que te achaquen un delito, ¿no? ¿Ibas a contar algo, Luis Javier? Sí, digo, como consejo práctico, digo, aún y cuando por ahí hubiera alguien que sí lo hubiera hecho con dolo, pues yo aprovecharía y dijera que no hubo dolo porque está dificilísimo de comprobar y dijera que fue por Digo, aquí. Y voy a aprovechar borrar esa ahorita parte, voy a borrar para ese empezar comentario, bien, ¿no? voy a borrar ese Para- comentario, lo voy a editar, lo voy a borrar. No podemos decir, lo que sí podemos decir es, si tú te vas a rehusar ahorita, independientemente de lo que hiciste ahorita, no vas a decir que lo hiciste con dolo, o sea, no exactamente. sabemos cómo lo hiciste, ¿no?
Tú piénsalo, analízalo, pero ahorita si te regularizas, tú lo único que reconoces expresamente es una falta Ujú. por falta de cuidado, si quieres, y que te desregularizaste. Punto. Como bien dice la licenciada, pues no vas a decir que fue con dolo, ¿no? No sabemos si fue o no, pero no, pues no sé si alguien se atrevería. O sea, es algo ilógico que harían, ¿no? Lo reconoces ahorita que fue una falta por falta de personal, por falta de conocimiento, lo que tú quieras, y te regularizas. ¿Cuál es el riesgo ahí? Pues no hay una evidencia de dolo de algo anterior, entonces no caes en estos supuestos antes de la reforma, y después de la reforma no hiciste ninguno de estos tres supuestos tampoco, y te está regularizando, ¿no? Entonces yo también veo un escenario de un riesgo bajo, muy bajo. Escenario 3, no ha cumplido con las nuevas obligaciones de la reforma. Aquí va a haber muchos, ¿eh? Aquí va a haber muchos que no han mandado ni un solo aviso de 24 horas y muchos a partir del 17 de julio, se publicó el 16 de julio, pero entró en vigor el 17, no han cumplido con obligaciones. Ya hay omisión de obligaciones, no necesariamente proporcionar información falsa, modificar, alterar, pero ya hay una falta de cumplimiento, ¿no? Entonces aquí, no has cumplido con las nuevas obligaciones de la reforma, ¿ok? Y te quieres regularizar. ¿Cuál es el riesgo? Pues yo también aquí lo veo bajo, vas a reconocer expresamente que incumpliste, que no has mandado los avisos. Incluso pudieras decir que antes de la regularización mandaste algo de manera incorrecta, probablemente entre la reforma y la regularización, y reconoces y lo mandas. Es que sabes que, Alonso, no comentamos el último párrafo Aquí lo tengo, mira, aquí en comentamos, ahí azul. está, sí, sí, sí. Justo esto que estoy comentando de qué pasa si te regularizas ahorita y dices, bueno, entre la reforma y ahorita, pues ya pasó más de un mes, sí mandé algo incorrecto y fui negligente. ¿Caigo en un delito? Chin, porque lo quiero corregir, por si me cae una visita. ¿Qué dice el último párrafo? El último párrafo del artículo 62 establece que la comisión culposa, o sea, negligencia, entre la reforma y el día de hoy, sí fui negligente, sí mandé algo modificado o algo ilegible que pudo haber pasado. En la reforma y ahorita mandé algo ilegible, entonces fui negligente. Pero aquí el último párrafo del artículo 62 establece que la comisión culposa por negligencia no será sancionada si el error se corrige de manera espontánea antes de que la autoridad se dé cuenta. Entonces, pude haber sido negligente desde la reforma al día de hoy, mientras no me haya caído la autoridad y me corrija, me Ujú. salvo del delito, me vacuno. Después de la reforma y hasta un poquito después del día de hoy, pero como ya nos vamos a asesorar nosotros, pues ya no van a incurrir en esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, la regularización es la vacuna para cualquier falta que hayas tenido antes del día de hoy. Cualquiera. Esa es la vacuna, la regularización. Yo ya he puesto aquí el escenario 4 es no hacer nada, no Al- regularizarte. Adelante, Lina. Alonso, si me permites, antes de que sigas avanzando, en este escenario que pones, el escenario 3 y lo que está resaltado con azul, debe estar bien consciente las personas que se autorregularicen antes de que les caiga la autoridad. Ahí todavía tienen el riesgo bajo, pero si no lo hacen de manera espontánea, no se regularizan y llega la autoridad, ya actualmente se sanciona los delitos culposos. Entonces, si no te quieres regularizar y te cae la autoridad, o sea, por negligencia, ahí sí se te puede sancionar. Entonces, riesgo bajo, si quieres actualizarte ahorita, hacerlo antes de que la autoridad se dé cuenta. Porque si no lo haces, ahí entonces sí te cae el costal de delitos por culpa. Correctísimo, correctísimo. Agrego otros dos escenarios. Escenario 4 es no hacer nada. No hacer nada, ahí sí corres un riesgo importante. No estás aprovechando el último párrafo del artículo 62, o sea, no te estás regularizando de manera espontánea. Entonces, no te van a liberar de esa sanción si fuiste negligente y caíste en uno de estos tres, ¿no? Entonces, es bien importante y nosotros recomendamos la regularización. Y obviamente si la hacemos nosotros, pues mejor todavía, ¿no?
Y el último escenario es tener vínculos con FTOs. Esto lo agregué al principio porque esto también se me hace algo súper importante, muy valioso, que tiene un impacto importante también en la reputación, en temas penales, temas económicos, temas migratorios. Ya sabiendo que tienes que hacer todas estas nuevas obligaciones, que tienes que identificar quién es tu cliente, debes de saber si están en las listas o no, si es persona políticamente expuesta, eso también te va a ayudar a identificar si estás vinculado o no con una organización terrorista extranjera para efectos de Estados Unidos. Entonces, incorporar estos protocolos de identificar con quién tienes relación es bien importante, no nada más para la ley antilavado, sino para evitar ser sancionado por Estados Unidos por ser vinculado con un FTO. Entonces, el escenario 5 crítico también es tener vínculos con estas personas. ¿Y cómo puedo evitar tener vínculos? Investigarlos antes, correr las placas antes. Entonces, es algo muy sencillo que todos lo deberíamos estar haciendo a partir del 20 de febrero, que fue cuando entró en vigor el tema de los FTOs en Estados Unidos. Eh, Vamos al plan de acción que recomendamos. Y déjenme ver aquí nada más rápido antes del plan de acción. Veo comentarios. Uno que no contesté. Aquí está el de ¿qué pasa si presento el aviso 24 horas después? Lo haces de manera espontánea y evitas la multa, la condonación de la multa, ¿no? Sí, 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 hazlo. Sí, hazlo. El tema, alguien decía SOFOM ahí, pero SOFOM tiene sus propias disposiciones que lo regulan. Este, ¿Y cuándo van a publicar las reglas? No lo sabemos. Los transitorios de la reforma dicen que la autoridad tiene 12 meses para publicar las reglas. Yo espero que las publiquen antes. Y las reglas van a decir cuándo entran en vigor estas nuevas obligaciones de las 7 a la 11, que es enfoque basado en riesgos, manual de PLD, auditoría, capacitación y, y no sé si me falta alguna, pero y el mecanismo automatizado. Esas, las reglas no van a decir cuándo entran en vigor. ¿Cuándo van a publicar las reglas? No lo sabemos, pero tiene que ser a más tardar en junio del siguiente año. Tu, 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 tu. Y algo está Francisco que si no has hecho nada, si no te diste de alta ni nada, te puedes dar de alta ahorita, cumplir con todo y te regularizaste y vas a entrar al tema de condonación de multas, ¿no? Tu, 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 tu. Sociedades mercantiles, está bien. Y listo, no es que ahora, ¿qué dice? No es que ahora la abogado de Chapo Guzmán es jueza federal, no sé, no sé, ese ya es Eh, chisme. Si me permites, si me permites, Alonso, digo, yo acá pues acabo de renunciar, bueno, renuncié el 31 de diciembre como juez federal, ¿no? Precisamente por todas las reformas y este comentario viene a colación de la reforma judicial, viene a colación de las votaciones con acordeones y con gente apadrinada. Precisamente, creo que es en Chihuahua, está una abogada del Chapo Guzmán y fue a la boleta para ser elegida como juez federal y es juez federal. O sea, fue elegida, tiene su constancia de mayoría y empieza a actuar como tal. Mi primer comentario al respecto, lo mejor ahorita, digo, y no quiero meterme mucho a otras cosas, pero lo mejor ahorita es regularizarse, tratar de estar bien con la ley. Les comentaba, yo veo compliance desde 2016, igual la ley de prevención del lavado de dinero desde 2016 la estudio, pero no he estimado que sea más importante autovigilarnos, autorregularizarnos y hacer las cosas bien, porque tenemos un poder judicial que va a entrar en funciones a partir del día primero, a más tarde el día 15, que tengan todos los nuevos jueces sus adscripciones. Eh, el Poder Judicial no puedo decir que estaba bien, tenía sus granitos y a lo mejor piedras oscuras, negras, pero había gente con conocimientos, con práctica, y van a llegar muchos jueces que no la tienen o jueces con cierta reputación, no puedo calificar su actuar. Pero sí, yo creo que es prioritario prevenir, actuar conforme a la ley, porque lo mejor es evitar, y siempre lo ha sido, evitar llegar a juicios. En cuanto a que hay excepciones para abogados penalistas, eh, no sé exactamente a qué tipo de excepción se refiera, pero si es como actividad vulnerable, pues los abogados no la estarían realizando. A lo mejor en cuanto a que tengan cuidado con quién se relaciona
por lo que aparecía financiamiento al terrorismo, pues ahí sí, pues es una profesión. Lo único que sí viene por ahí un parrafito en las reformas donde dice que incluso no se va a resguardar que no estarían vulnerando el secreto profesional. Mira, por aquí el artículo 22. El artículo 22 en las nuevas reformas dice que la presentación ante la Secretaría de Avisos, Información, Documentación a que se refiere la ley por parte de quienes realicen actividades vulnerables no implicará para estos transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni puede ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. Entonces, las obligaciones de la ley es para todos y no está excluyendo a nadie ni está protegiendo secretos profesionales. Mi comentario está ahí, no sé. Ya quedó contenta Moritz y dijo, perfecto, era lo que estaba buscando. Así es que gracias por la respuesta, licenciada. Y bueno, para cerrar, y ahorita contestamos las preguntas que estén pendientes. Bueno, Omar ahí pone una pregunta y que dice, si se regulariza por segunda ocasión, porque la primera no generaba multa, ya lo habíamos comentado, él pregunta, ¿la segunda ocasión genera multa? Aún y cuando no genera el delito. El artículo 55 en un segundo párrafo menciona que si la primera ocasión te regularizaste antes, no te van a multar. Cero multas, te condonan todo. Perfecto. Si llegan a volver a revisarte y resulta que todavía en el inter de la primera visita y la segunda visita incumpliste, pero te regularizaste antes de la segunda visita, te van a condonar el 50% de la multa, ¿no? Entonces, la segunda ocasión te van a condonar el 50% de la multa, siempre y cuando lo reconozcas al principio en el procedimiento de sancionador. Entonces, Pero ahí, Alonso, por ejemplo, si yo me regularizo y nunca llegó nadie a vigilarme, pues no quedó ha habido una primera. evidenciado. No ha Pues habido. no, o sea, esa es autorregularización, vamos a decir, no observada, ¿no? Si Sí, después vienen y me revisan y por primera vez ya me están detectando durante la verificación, pues esa sería la primera vez que me van a perdonar, que me van a perdonar el 100. Y luego ya buena la segunda aclaración. vez, más avanzado el procedimiento, en el sancionador, me pueden perdonar la mitad si me autocorrijo. Pero si me autocorrijo y no llegó nadie, pues no contó, ¿no? Exacto, buena aclaración. La primera vez que te van a condonar es cuando te lleguen a visitar. Te puedes regularizar 5 o 10 veces antes de que llegue una visita y pues todas esas no cuentan, ¿no? Entonces, cuando llega la primera visita, ahí es cuando cuenta tu primer strike, ¿no? En la primera visita de verificación es tu primer strike y no importa cuántas veces te hayas regularizado antes, pero hay que estar regularizado antes de esa primera visita. Y luego ya si hay una segunda visita, ese es el segundo strike, y ahí hay condonación de segunda de 50%, ¿no? Sí, estamos hablando de cada vez que caiga una visita, pero puedes tener en el Inter muchas regularizaciones, ¿no? Eh, bien, entonces, para cerrar el plan de acción y luego entramos con algunas preguntas, y aquí ponemos, nosotros recomendamos, uno como acción inmediata es los avisos de 24 horas, todos tienen que empezar a enviarlos, todos los que sean actividades vulnerables, corrijo, todos los que sean actividades vulnerables, tienen un listado ya publicado en el portal del SAT PLD, un listado de supuestos en donde tienen que avisar dentro de 24 horas de que tuvieron conocimiento de ese supuesto para informarlos, ¿no? Entonces, esa es una obligación que ya está vigente, ya hay que empezarla a cumplir, ya establezcan un protocolo para seguirlo, ¿no? Y son muchas, más nosotros que estamos en frontera. Una es si recibes transferencias del extranjero. Si alguien te paga con dólares de una cuenta de Estados Unidos, caes en el supuesto de aviso 24 horas. Y eso es súper común, súper común. Entonces, esa es la primera acción inmediata, atender este tema de aviso 24 horas. Segundo, identificar al beneficiario controlador. Esta sí es para todas las sociedades mercantiles. Y ahí nos aclaraba, no me acuerdo quién, pero ahí nos aclaraba alguien cuáles son las sociedades mercantiles. Jesús Olvera, ahí nos especificaba cuáles son las sociedades mercantiles ahí en el chat. Entonces, esas sociedades mercantiles hay que identificar al beneficiario controlador y ya, ¿no? Y crear tu expediente.
Sugerencias nuestra, adicional a esto, es empezar a, uno, diagnosticarte, ver cómo estás con el incumplimiento, a ver qué tanto, cuántas faltas tienes, para entrar entonces a regularizarte y prepararte para las obligaciones de la reforma. Nosotros ya tenemos un caminito y ya ayudamos a varios clientes para empezar a prepararse para el cumplimiento de las obligaciones del enfoque basado en riesgos, del manual, del mecanismo. Aunque no tengamos reglas, ya tenemos suficiente información para irnos preparando. ¿Y qué les incluimos? En el momento de que salgan las reglas, te vamos a actualizar todo para que esté cumpliendo con las reglas. Pero desde ahorita puedes empezar. Y por último, la fase 3, que es una vez que te diagnosticaste cómo estabas, una vez que te regularizaste y que capacitaste a tu personal para que de ahí en adelante esté cumpliendo bien, dejamos esperar mínimo 3 meses para llegar y revisarte una auditoría, una simulación de auditoría para ver si lo estás haciendo bien. Y si no, otra vez capacitar y regularizar, ¿no? Entonces es lo que estamos sugiriendo. Y por último, el tema de conocer a partes interesadas. Esto lo comentábamos en el escenario 5. Si una empresa llega a tener vínculos con FTOs, organizaciones terroristas para efectos de Estados Unidos, organizaciones terroristas extranjeras, pues tiene consecuencias importantes, ¿no? Revocación de visas, cárcel, multas, congelamiento de activos. Entonces, reputación, riesgo reputacional. Vean lo que le pasó a Intercam, Vector y Ceibanco. Entonces, tiene consecuencias muy importantes, catastróficas, el no saber con quién estás teniendo relaciones de negocios. Por eso se sugiere investigarlos antes. Nosotros lo hacemos también por si alguien está interesado. Con esto cierro para entrar a preguntas. ¿Algo que quieran adicionar, Luis Javier, licenciada, que me haya faltado comentar? Mm, No, creo que no. Licenciado. Alonso, Adelante. a mí sí, sí, nada más si me permites, digo, se van a esperar las reglas, para ver cómo se van a dar las cosas textual a lo que nos pida la ley, pero como dices, hay que ir cumpliendo en la medida de lo posible. En cuanto a las capacitaciones, algunas empresas pudieran tener retrasos, pudieran tener errores por la falta de capacitación del personal. O sea, uno trata de hacer lo mejor posible, pero cuando no tienes la capacitación del conocimiento total, pues puedes caer en errores, ¿no? Nada más comentar que, digo, en lo que salen las reglas o no, creo que las instituciones educativas que están autorizadas por la SEP, pues pueden ser un buen respaldo para alguna capacitación, ¿no? Entonces, Rufo Ibarra tiene firmados convenios de colaboración y hemos empezado a trabajar con, digo, es marketing, pero ayuda a la gente porque hemos empezado a trabajar con capacitaciones tanto en materia de prevención de lavado de dinero como con compliance con una universidad, Universidad Cénica de aquí de la localidad. Y tenemos incluso charlas que hemos dado por parte de la Asociación de Profesionistas de Compliance, han estado avaladas con constancias autorizadas por la SEP. Entonces, por aquellas personas que esperemos que no tarden las reglas, pero que consideraran o quisieran empezar a capacitar a su personal y estar avalados, pudiéramos armar cursos, capacitaciones, digo, que sepan que podemos empezar a trabajar en ello y con un buen respaldo por parte de instituciones autorizadas por la SEP. Correcto, buen comentario, licenciada. Bien, y bueno, con contestarle, Ricardo, del material, se les va a hacer llegar el enlace a la grabación. Va a estar en YouTube y ahí van a poder ver el material sin problema, ¿no? La grabación de la plática. Déjenme contestar lo que me está pendiente de aquí. Aquí hay una pregunta de Irma que dice, si somos una empresa que le ofrecemos servicios administrativos a varios clientes, pero tenemos acceso a sus cuentas bancarias, ya que dentro de nuestros servicios es pagar todos sus gastos. Mi pregunta es, ¿estamos obligados a dar avisos? Eh, en el artículo 17, fracción onceava, está la prestación de servicios profesionales, la prestación de servicios profesionales independientes, ahí caes tú, en el caso de manejo de cuentas bancarias, específicamente el manejo de cuentas bancarias. Aquí la clave es identificar si lo estás haciendo en representación de ellos, es decir, si tú tienes
el token dado de alta, nombre de la empresa y con el que tú estás llevando a cabo ese manejo de cuentas bancarias, si caes directito, eres una actividad vulnerable y hay que cumplir con todo lo que dice la ley, ¿no? Entonces, uno de los supuestos como actividad vulnerable es el manejo de cuentas bancarias, específicamente. Lo de Moritz ya quedó. Celina, tema de fideicomisos. ¿En qué postura están los abogados de despacho corporativo que participan en fideicomisos? No son el cliente, pero también caen en el supuesto. Buena pregunta, y lo comentaba al principio y voy a tratar de dejarlo claro. Hay dos cosas que debemos de entender en el tema de fideicomisos, dos cosas que se aclaran en la reforma. Por un lado, se aclara que el fideicomiso es un cliente. El fideicomiso por sí solo es un cliente. Entonces, por poner el ejemplo, yo soy una actividad vulnerable y le voy a arrendar a un fideicomiso o voy a tener una actividad con un fideicomiso. Ese fideicomiso es el cliente y tengo que identificarlo. Hay todavía dudas aquí. Ok, ¿a quién identifico? ¿A todos? Fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. No está claro. ¿Quién es el beneficiario controlador de un fideicomiso? Tampoco está mencionado ni en la ley, reglamento ni reglas. Es uno de los comentarios que hemos hecho para que lo incluyan en las reglas. No está, no dice en ningún lado quién es el beneficiario controlador de un fideicomiso, pero sí es un cliente. Si nos dijeron es un cliente, identifícalo. ¿Qué es lo más conservador? Si me preguntas a mí, pues si tienes un cliente que es fideicomiso, identificas a todos, ¿no? Eso es lo más conservador. El fiduciario seguro no va a querer. Entonces, el otro, ¿cómo se llama? La propuesta 2 es, a ver, en una parte de la ley me dices, por otro lado, que quien actúa a través del fideicomiso es un sujeto obligado. Entonces, quien actúa a través del fideicomiso. Entonces, volteo a ver al fideicomiso yo como sujeto obligado yo y mi cliente es el fideicomiso, digo, pues quién está actuando a través del fideicomiso y a esos los identifico. Va a ser el fideicomitente y probablemente el fideicomisario y los identifico. Por lo menos identificas a eso. Ok. Eso es por la parte de cuando un fideicomiso es tu cliente, ¿no? Por otro lado, si tú estás actuando a través de un fideicomiso y tú llevas a cabo una actividad vulnerable, tú eres un sujeto obligado de la ley. Todos los que actúen a través de un fideicomiso, personas físicas o morales, que actúen a través de un fideicomiso y se lleve a cabo una actividad vulnerable, ustedes son sujetos obligados, ustedes todos se tienen que dar de alta y ustedes hay que cumplir con la ley, ¿no? Entonces hay que diferenciar las dos. Cuando el fideicomiso es un cliente y cuando actúas a través de un fideicomiso para llevar una actividad vulnerable. No sé si quedó claro, Celina. Y mientras voy leyendo la otra, Pedro, somos una SADCB maquiladora en relación al beneficiario controlador. Tenemos dos socios, una persona física y una persona moral extranjera. Y tenemos un consejo de administración. ¿Hay obligación de identificar al beneficiario? Sí. La respuesta es sí. ¿Eres una SADCB a partir del 17 de julio? Es más, a partir del 2000, no me acuerdo cuándo fue la reforma del Código Fiscal, 2022, si no me equivoco. Tiene la obligación de identificar al beneficiario controlador de acuerdo al código fiscal. Esa ya la tienes y debe estar en tu contabilidad el expediente de quiénes son los beneficiarios controladores de acuerdo al código fiscal. Ahora, aparte de ese expediente, a partir del 17 de julio, tú que eres una SADCB maquiladora, tienes que identificar a los beneficiarios controladores de la maquiladora de acuerdo a la definición de la ley antilavado. Entonces, otro expediente nuevo. Y la respuesta es sí, sí tienes que identificarlo. Si es persona extranjera, hay un listado de cosas que hay que pedirle, entonces sí hay que identificar. Siguiente pregunta, ¿los traspasos entre empresas filiales es actividad vulnerable? Sí, los préstamos. Primero tienes que identificar si es actividad vulnerable. Préstamos que hagas de manera habitual es una actividad vulnerable. Entonces, sí es una actividad vulnerable. Hay un concepto que no es filial, no es concepto de filiales, sino grupo empresarial. Si caes dentro del concepto de grupo empresarial, que el concepto es, existe una holding y esta es propietaria de otras empresas, pero forzosamente la holding es propietaria de las otras empresas. Ese es el concepto de grupo empresarial de la ley antilavado. En ese caso, si entre estas se prestan, si es actividad vulnerable, sin embargo, te exentan de presentar el aviso. Es lo único que te exenta. Tienes que cumplir con tener manual, con hacer todo lo demás. Nomás te exentan de mandar el aviso y entre comillas, porque mandas un aviso de exención, ¿no? O sea, terminas mandando algo, pero es un aviso de exención que te ahorra el llenar datos de un aviso normal, pero sí es una actividad vulnerable.
Alonso, y la parte del calificativo de habitual, ¿hay algún, o sea, aparte de la ley, no hay ninguna orientación No hay oficial ni nada? lo que entiendas por habitual. Ok, No hay. ok. Una pregunta que haría excluida la construcción que no esté destinada a desarrollo inmobiliarios. No, más bien es la actividad de construcción en donde no te involucras a la venta. Esa es la respuesta. La fracción 5, la fracción quinta del artículo 17 te habla de, ahora ya no es la prestación de servicios de construcción, ahora es la actividad, llevar a cabo la actividad de construcción, pero involucrada en la venta. Si no está involucrado en la venta, la actividad de construcción no es actividad vulnerable. Si estás involucrado en la venta, sí es actividad vulnerable. Pero yo creo que es para la parte de la recepción de los recursos, ¿no? Eh, O no, yo creo que se refiere a la fracción quinta. ok. Si se refiere a la nueva, la quinta bis, la que comenta Luis Javier, que es recepción de recursos, la recepción de recursos, que es si el constructor está recibiendo recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, sí es actividad vulnerable. Sí es actividad vulnerable. No importa si son para venta o renta, si estás involucrado o no, sí es actividad vulnerable. La recepción de recursos es una actividad diferente, una actividad vulnerable diferente. Y Jesús, para un tema fiscal, una compañía, ese causa honorarios porque no era el tema de hoy, Jesús. El tema de hoy es ley antilavado. Este, cuando te refieres a fideicomisos, ¿son todos o solo los están? Todos, 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 todos. Todos, todos, todos. Uh, Yo soy de la opinión de que todos los fideicomisos. Lo que pasa es que tu cliente no lo vas a registrar en ninguna parte, no tiene que tener RFC. Si tú llevas una actividad vulnerable y tu cliente es un fideicomiso, no importa si tiene RFC o no, hay que identificarlo, ¿no? ujú. Y a él no lo vas a ir a registrar en ninguna parte. Y Y es cuando... que los que están registrados son los que realizan actividades empresariales a través del fideicomiso, que son los menos, ¿eh? En la vida real son muy poquitos los que están en ese supuesto, pero no está limitado a eso, son todos, ¿no? Todos. Ujú, Y cuando habla de sujeto obligado que actúa a través de un fideicomiso, pues ya no importa si el fideicomiso tiene RFC o no, porque el sujeto obligado no es el fideicomiso. No das de alta al fideicomiso. Los que se deben dar de alta son las personas físicas o morales que actúan a través del fideicomiso, los que se tienen que dar de alta en el SAT, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los sujetos obligados. Ya. Bueno, ¿algún comentario adicional? Queríamos dejarlo dentro de 2 horas, quedan 9 minutos. No sé, algo que quieran agregar, Jorge, Luis Javier, Socorro. Sí, digo, si me lo permites así rápidamente, digo, primero felicitarlos. Es un tema que lo han explicado de una forma muy comprensible, creo yo, para todos. Nos han sensibilizado de la necesidad ahora sí, de ejercer el plan de acción, ¿sí? No quedarnos ahí a ver qué pasa, a ver qué le pasa a mi contraparte, a mi vecino. No, o sea, es nosotros tomar conciencia y hacer lo que nos corresponda. El tema de fideicomisos va a estar, habrá que esperar las reglas. Es un tema en la práctica complicado. Lo definieron muy bien, o sea, son dos supuestos diferentes. Uno, cuando se actúa a través de fideicomiso, en donde quien recibe, quien es se considera el sujeto obligado es quien precisamente actúa a través del fideicomiso, ¿no? O sea, la transparencia del fideicomiso. Y el otro supuesto que se agregó es cuando el fideicomiso realiza actividades vulnerables como tal, también es un sujeto obligado al fideicomiso. Si esto se reconfirma, está confirmado en la ley, quiero aclarar. Si con las reglas se confirma que también los fideicomisos se van a considerar sujetos obligados, aun y cuando no realicen actividades empresariales, eso prácticamente los va a llevar a todos a inscribirse al RFC para Sí, poder llevar a cabo el cumplimiento de los avisos. nomás un comentario de George. Sí, Como bien comentas, ahorita sí se incluye que quien actúe a través del fideicomiso es sujeto obligado. Y eso está claro, perfecto. claro, Y el otro supuesto es cuando el fideicomiso es tu cliente. O sea, el fideicomiso no está llevando a cabo la actividad vulnerable
por sí sola, sino es un cliente de alguien que lleva a cabo una actividad vulnerable. Por ejemplo, si yo vendo un auto, ¿no? Y pues no me lo puede comprar un fideicomiso. Bueno, vamos a cambiar de actividad. Una actividad, Sí lo puede comprar un fideicomiso, ¿no? ok, Sí, si uno con actividad el empresarial. fideicomiso va a comprar un auto, supera los umbrales, lo tienen que identificar al fideicomiso. El vendedor del auto dice, yo soy una actividad vulnerable, un sujeto obligado, mi cliente es un fideicomiso y la ley me obliga a identificar al fideicomiso. Tengo que identificarlo. Y lo identifico. Hasta ahorita no te dice cómo identificarlo. Y ya yo les daba mi opinión de cómo identificarlo. Pero es en el supuesto en donde el fideicomiso es cliente. Ahí sí, ya dejo claro que el fideicomiso sí es un cliente. Y sí hay que identificarlo, ¿no? Exacto, es precisamente ahí donde habrá que ver, o sea, cuando un fideicomiso, sin ya estar inscrito en un RFC, ante el RFC, pudiera actualizar el supuesto de ser cliente de alguien, ¿no? Correcto. Porque se podrá dar que un fideicomiso totalmente transparente, bajo el cual no se realizan actividades empresariales para efectos fiscales, ¿no? Estoy hablando del punto de vista fiscal, y que no tiene la obligación de inscribirse ante el RFC, resulta que configura o que actualiza el supuesto de ser cliente de alguien que realiza una actividad empresarial y luego va a querer informar sobre el fideicomiso. O sea, va a querer identificar al fideicomiso que no va a tener un RFC. Yo, insisto, son temas prácticos Correcto. que habrá que ver qué prevén las reglas al respecto, ¿no? Sí, Y le sumo a la complejidad de que no hay ningún lado donde nos dice quién es el beneficiario controlador de un fideicomiso. Y alguien me va a Así decir, es. el Código Fiscal dice que el fideicomiso todos son beneficiarios controladores. Sí, pero en el Código Fiscal, en la ley antilavado, ninguna parte menciona quién es el beneficiario controlador de un fideicomiso. Entonces está Sí, esa duda. y para efecto, digo, si fuera el deber ser, ¿quién controla un fideicomiso? Tendrías que analizarlo, el fideicomiso en cuestión, porque hay fideicomisos donde el fideicomitente lo puede seguir controlando, que van a ser la mayoría por la reversión, que para efectos fiscales normalmente se incluye, pero habrá otros donde el fideicomitente o sea, fideicomite el patrimonio y no lo vuelves a ver, ya no tiene ningún derecho ni nada, ¿no? Como los sucesores, Correcto. etcétera. Entonces, si se quisiera llegar a lo que es real, tuviera que hacerse un análisis por fideicomiso. Ahora, Total. exacto. en la de las actividades, creo que mencionaste, Alonso, que es quien realiza actividades a través del fideicomiso, ¿no? Para ser sujeto obligado a la ley, sí, Ajá. es quien realiza la actividad. Persona Entonces, física o ahí moral, pareciera ser que serían las personas atrás, ¿no? sí, es persona física o moral, pero la duda, y como bien dice, se tiene que analizar cada fideicomiso es si son los fideicomitentes o los fideicomisarios. Pues hay que analizar cada situación para ver quién está Para, llevando a cabo la actividad, ¿no? sí, que conociéndolos, lo más seguro es que digan, échelos a todos, ¿no? Ya veremos, sí. Hasta ahorita no hay claridad de eso Eh, y nada más dice quien actúe a través del fideicomiso, ¿no? Y es persona física o moral, pero no sabemos si fideicomitente o fideicomisario va a depender de cada Sí, actividad. porque imagínate si los contratos de fideicomiso, para como son ahorita, de que liberas al fiduciario de mil cosas, ahora imagínate si van a tener responsabilidades de esta naturaleza, pues va a ser sumamente complicado contratar fideicomisos con los bancos, ¿no? Sobre todo Correcto. los bancos grandes. Muy bien. Pues agradecemos a todos los que nos escucharon por estas 2 horas. Creemos que es un tema bastante importante y vamos a mantenerlos informados porque, como ya se comentó, faltan las reglas. Una vez que salen las reglas con el detalle, tenemos que dar otra plática para poder entender cómo se van a aterrizar todas estas obligaciones. Pero lo más importante es que desde ahorita ya empiecen a cumplir. Ya hay obligaciones que deben estar cumpliendo. Somos de la opinión de hay que visualizar el tema de la regularización como un beneficio y aprovecharlo. Y bueno, quedamos a sus órdenes en Rufo Ibarra Consultores para los que necesiten apoyo con estos temas. Gracias a todos. Gracias, licenciada. Gracias, Luis Javier. Gracias, George. Pues gracias a Gracias a todos los que nos todos. acompañaron. Nos vemos. Que estén muy bien.